Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay presidentes que se despiden dejando obras, otros dejando excusas y heridas. Gustavo Petro está por salir del gobierno de Colombia con más penas que glorias, dejando al Estado manchado de vergüenza, corrupción y populismo. Petro ejerció el poder con imposición ideológica como forma de gobierno. No fue un accidente, fue su proyecto. Petro quiso avanzar con necedad la agenda de la izquierda radical. No lo logró, no por falta de intención, sino porque en Colombia sobreviven instituciones que, maltrechas pero firmes, pusieron límites. Este presidente malo para todo normalizó la cercanía con dictaduras, la complicidad con regímenes criminales, la defensa abierta de narcoestados y grupos terroristas disfrazados de causas políticas. Petro no ocultó esas amistades, las justificó, no las explicó, las celebró. Esa es su naturaleza política. Gustavo Petro eligió el bando contrario a la democracia, confundió ideología con realidad y terminó intentando forzar a Colombia a una narrativa que no le pertenece. La sociedad colombiana evitó que el experimento degenerara en una dictadura abierta, pero el daño más grave es que su proyecto no termina con su salida. Como todo populista arrogante, busca heredero, alguien que continúe la deriva, que administre el relato, que proteja a los aliados y que mantenga abierto el camino hacia un modelo socialista autoritario, corrupto y narcotraficante. No se trata de continuidad democrática, sino de sucesión ideológica. El poder entendido como botín que no se suelta. El futuro de Colombia no depende de Petro ni de su candidato, sino de la capacidad de la sociedad para reaccionar. Depende de los ciudadanos que aún creen en la ley, de las élites que deben asumir su responsabilidad cívica. Porque cuando callan, el populismo avanza y cuando negocian principios por estabilidad, terminan perdiendo ambas cosas. Colombia merece democracia real, no plebiscitos manipulados, Estado de derecho, no justicia selectiva, libertad, no consignas. Merece recuperar la decencia en la política y la dignidad en las relaciones internacionales y merece hacerlo no solo por sí misma, sino por su importancia estratégica para el continente americano. La historia enseña que los países no se pierden solo por culpa de malos gobernantes, sino por la resignación de los buenos ciudadanos. La historia, que suele ser menos ideológica y más implacable sobre Petro, ya quedó claro cuál será su veredicto. Colombia se aproxima peligrosamente a un encuentro consigo misma. Una elección definitoria que debe ser democrática y de cambio. El experimento político de Gustavo Petro está dejando más desgaste que transformación, más confrontación que evolución. Petro, que llegó prometiendo cambio, deja un legado de corrupción, incompetencia, violencia, desconfianza, sobredosis y viejos fantasmas en un país que creía haberlo superado. El 63% de los colombianos desaprueba su gestión. Solo 30% lo respalda. El 67% expresa inconformidad en su manejo en materia de seguridad. Y tras el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el 64% de colombianos considera a Petro un inútil para garantizar la seguridad política y electoral. Colombia volvió a sentir que la violencia dejó de ser un recuerdo histórico para convertirse, otra vez, en una pesadilla presente. Petro gobernó desde la confrontación permanente. Populista, arrogante y autoritario, se enfrentó a gobernadores, alcaldes y diputados y convirtió el conflicto en forma de gobernar. El resultado es un Estado debilitado, sin capacidad real de ejercer autoridad democrática. Mientras el discurso oficial justificaba el desorden, la improvisación, la tensión institucional y una narrativa falsa y demagógica se convirtieron en la marca de Petro, que siempre, entre su insolente ignorancia, su sobredosis y viajes al espacio, señaló culpables externos.
En este escenario de caos y corrupción política, aparece Iván Cepeda, candidato oficial y sucesor del petrismo para continuar con la misma porquería. Cepeda concentra el voto oficialista de la izquierda con el 30% de intención de voto. Este personaje es un dirigente disciplinado, estructurado y amargamente ideológico. Su discurso reduce la elección a una batalla moral entre un supuesto neoliberalismo depredador y el cambio social, que es más socialismo populista y, por supuesto, corrupto y autoritario. Iván Cepeda es un socio complaciente y protector de la dictadura venezolana. Admira a Nicolás Maduro y condena la magistral operación militar de Estados Unidos que lo capturó. Ahora bien, el verdadero riesgo para Colombia está en la fragmentada oposición. Mientras el petrismo compra y manipula voluntades con Cepeda, la oposición se dispersa con 9 aspirantes entre quienes ninguno, en primera vuelta, logra acercarse con claridad al candidato oficial. Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa compiten por el mismo electorado. En particular, Paloma Valencia y de la Espriella se disputan el centro derecha y la derecha. Colombia no necesita más caudillos ni más presidentes mamarrachos, ni más violencia ni más guerras de micrófono socialista. Colombia necesita una alternativa de unidad nacional, capaz de transformar el rechazo ciudadano en un proyecto político que la lleve a una democracia liberal y republicana consolidada. El único camino al desarrollo. Si Colombia quiere paz, libertad y desarrollo, debe comprender la gravedad de este momento histórico. Gustavo Petro está por abandonar el poder en Colombia, dejando tras de sí no un legado, sino un expediente. 4 años de populismo, imposición ideológica y corrupción han marcado al Estado colombiano con una huella difícil de borrar. Petro intentó avanzar la agenda de la izquierda radical, no por error, sino por convicción, y solo fue contenido porque aún subsisten instituciones que se negaron a rendirse. Defendió dictaduras, justificó narcoestados y se rodeó de aliados que entienden el poder como botín. Ahora busca heredero y con ello prolongar una deriva que amenaza la democracia de Colombia y la libertad de toda la región. Para conversar sobre las próximas elecciones en Colombia, les presento a Daniel Rajbec, analista político y escritor, graduado de la George Washington y Tulane, con doctorado por la Universidad Libre de Berlín. El doctor Rajbec es fundador de Movimiento Libertario de Colombia. Su opinión aparece en importantes medios de comunicación. Doctor Rajbec, bienvenido a Razón de Estado. Gustavo Petro gobierna con una desaprobación del 63%. Solo el 30% aprueba su gestión. ¿Cómo se explica que un presidente con ese nivel de rechazo y que no puede ni garantizar la integridad del proceso electoral actúe como si tuviera un mandato mayoritario para transformar el sistema político? Pues el 30% de Petro es simplemente el 30% que ha tenido la izquierda colombiana hace décadas. Inclusive cuando gobernaba Álvaro Uribe, la izquierda radical mantenía algo así como el 27-30%. Entonces me parece simplemente que Colombia está regresando a ese nivel de la fortaleza limitada que tiene la izquierda. Ahora, Petro, porque actúa como si tuviera un mandato mucho mayor, pues simplemente tal vez es su condición psicológica, no lo sabría decir, habría que preguntárselo a él. Iván Cepeda es el heredero del petrismo, lidera en las encuestas con el 28%, muy arriba de sus competidores. ¿Estamos ante una sucesión democrática o frente a la posible continuidad de un proyecto ideológico, populista y autoritario? No, hay que tener en cuenta que Iván Cepeda es mucho peor y mucho más peligroso que Petro, porque la gran ventaja para Colombia bajo Petro ha sido, digamos, el desastre personal, que es Petro a nivel personal, el hecho de que es muy poco disciplinado, tiene seguramente problemas con sustancias, no se levanta a tiempo, hay veces se desaparece por días a la vez, no llega a tiempo a las inclusive visitas de Estado. Lo de ayer con Trump fue básicamente una excepción.
Mientras que Iván Cepeda es, digamos, educado detrás de la cortina de hierro, hijo, viene de una familia revolucionaria marxista, es un marxista doctrinario muy metódico, entonces tiene muy claro que él va es por una constituyente, a cambiar la constitución, que fue algo que no pudo hacer Petro, que tal vez hubiera podido hacer si hubiera intentado hacerlo al principio de su mandato y no en la mitad hacia el final. Entonces, en ese sentido, es una continuidad y es algo mucho peor de lo que se ha visto hasta ahora con Petro, en mi opinión. Doctor Reisbeck, como Petro, Iván Cepeda también apoyaba a Nicolás Maduro y está a favor de las dictaduras de la región. Es autoritario en lo político y populista en lo económico, ya lo decías, incluso marxista. Su campaña ofrece aumento de salario mínimo y programas clientelares al mejor estilo del socialismo del siglo XXI, que al final solo trajo más pobreza. ¿Está viendo esto el pueblo colombiano? Pues tanto Cepeda como Petro son chavistas, es decir, Petro era asesor de Chávez y se jactaba de ser asesor de Chávez al inicio de su mandato. Cuando todo fue colapsando, trató de alejarse y Cepeda abiertamente ha defendido tanto a Chávez como a Maduro. Entonces, no hay ninguna duda que tanto Petro como Cepeda son el chavismo colombiano y no lo han ocultado en los últimos días con sus quejas constantes frente a la operación que afortunadamente y de manera muy brillante capturó a Maduro por parte de Estados Unidos. Entonces, por supuesto, lo que representan ellos, sin duda alguna, es el chavismo y la gente en Colombia, la gente que le da más del 30%, 35% a Iván Cepeda en las encuestas, realmente, si no quiere el chavismo, se tiene que despertar y tiene que darse cuenta en este momento. Mientras el oficialismo de la izquierda populista avanza, la oposición está fragmentada. ¿Tantos candidatos es una fortaleza democrática o una irresponsabilidad política frente a un adversario que amenaza la democracia y la libertad? Sí, a mí me parece que a esas alturas y con la urgencia de las elecciones y lo cerca que están las elecciones, la cantidad de candidatos que hay en la centro derecha o centro, digamos, del centro hacia la derecha, que no pasan del 1 o 2% en las encuestas, realmente es una irresponsabilidad. Pienso que todos esos candidatos deberían unirse a alguien que sí tiene la posibilidad de llegar y debería haber una unidad, en mi opinión, para identificar muy claramente a lo que hay que derrotar, al enemigo real, que es el chavismo en cabeza de Petro y de Cepeda. Y desafortunadamente esa unión no se está dando hasta el momento. De la Espirela, Valencia Dávila, Pinzón y Peñalosa, que son los que más suenan en la oposición, compiten por el mismo electorado. ¿Asegura esto que el petrismo con Cepeda gane la primera vuelta? ¿Qué sucederá en la segunda? No, lo que pasa es que va a haber una consulta en la primera semana de marzo, los primeros días de marzo, entre una serie de candidatos, 8 o 9, que son, digamos, antipetristas, pero pues, algunos son más de centro izquierda, algunos son más de centro derecha. Y dentro de todos esos candidatos, incluido Paloma Valencia, que es la favorita, que es la candidata del Centro Democrático de Álvaro Uribe, va a salir un candidato, Abelardo de la Espriella, que es el candidato que va ganando de derecha, que va ganando las encuestas, va detrás de Cepeda, pero va ganando entre la oposición, no va a participar, entonces a la segunda vuelta inevitablemente llegará tanto Abelardo de la Espriella como el candidato que gane esa consulta, que hoy, según las encuestas, sería Paloma Valencia, la candidata de Álvaro Uribe. Colombia enfrenta un dilema estructural: continuidad populista y deriva autoritaria o reconstrucción institucional. Si la oposición, que es en general de derecha o del centro a la derecha, no presenta un proyecto común, como decías, y por eso pierde la elección, ¿qué le sucede a Colombia con la continuidad del petrismo y con un personaje como Cepeda? De nuevo, yo pienso que el peligro de Cepeda es que él sí tiene muy claro que quiere meter una constituyente desde el primer día. El problema también en Colombia es que el poder del presidente es enorme. Hay mucho centralismo, tanto administrativo como de poder político. Entonces un presidente puede hacer mucho daño y me parece que Cepeda lo tiene mucho más planeado y es, como dije, es mucho más metódico que Petro y por ende es mucho más peligroso. Entonces por eso la elección en Colombia de este año es muy sencillo. Colombia quiere seguir el camino de Venezuela antes de que tumbaran a Maduro, básicamente el chavismo y el socialismo del siglo XXI, o quiere elegir otro modelo de libertad y diferente y parecerse más a un Chile o a un Argentina como es hoy bajo Javier Milei. Entonces es muy sencilla la opción en realidad. Doctor Reisbeck, en 3 o 4 palabras,
¿Cuál es el verdadero legado que deja Gustavo Petro más allá de su retórica y sus sobredosis? Petro deja al país al borde de la quiebra, nunca ha estado tan endeudado, un déficit del 8% o mayor, y deja una crisis de seguridad terrible. Los grupos armados controlan el 70% o más de los municipios del país y por supuesto también ha destruido el sistema de salud, que era uno de los mejores del continente, y también quiere destruir el sistema privado de pensiones. Entonces, por donde se le mire, ha sido un desastre para Colombia, en mi opinión. También en pocas palabras, doctor, si Iván Cepeda gana la presidencia, ¿sería este el fracaso histórico de una sociedad y unas élites que no entendieron la gravedad del momento? Sin duda alguna, sin duda alguna, profundizar el proyecto petrista, pese a toda esta evidencia, la destrucción del sistema de salud, la quiebra del país, está al borde de la quiebra, la crisis de seguridad que de ciertas maneras es peor que en el año 2000 o 1999. Si la gente no se despierta y se da cuenta que hay que votar por alguien muy diferente a Petro Cepeda, Colombia realmente estaría condenada al fracaso y sería mucho más difícil rescatarla en 4 o 5 años de lo que es posible ahora. El futuro de Colombia no se decidirá en el despacho de Petro, sino en la conciencia de ciudadanos y élites. O defienden la democracia ahora o aceptan que Colombia cruce, quizás sin retorno, el umbral del populismo autoritario. Doctor Reisberg, gracias por tu tiempo. Nos dejas con mucha más claridad de lo que está sucediendo en Colombia. La salida de un mal gobierno con agenda ideológica no garantiza el fin de un mal proyecto. Apenas inicia su fase más peligrosa, la continuidad disfrazada de sucesión. Gustavo Petro deja un país moralmente herido, instituciones debilitadas y una política exterior alineada con dictaduras, carteles y grupos terroristas. No fue un desliz, fue su proyecto. Petro no logró imponer su modelo, pero sí normalizó el desprecio por la ley y la amistad con dictaduras y el crimen organizado. El desafío ahora no es recordar el daño, sino impedir que se convierta en herencia. Para conversar sobre el momento decisivo que vive Colombia, les presento a Vanessa Vallejo, economista colombiana, columnista y analista política. Vanessa, bienvenida a Razón de Estado. Colombia llega a las elecciones con un retroceso democrático, además de un clima de violencia política y criminal. ¿Cuál es el daño más profundo que deja Gustavo Petro en Colombia? Bueno, creo que el daño más profundo del presidente Petro está asociado con cómo permitió que el crimen que está ligado al narcotráfico se tomara tanto espacio en el país. Es decir, cuando tienes un país en el que extensas poblaciones, la guerrilla y el narcotráfico son los que mandan, pero además tienes dinero del narcotráfico en la justicia, en el Congreso, en todas las esferas políticas. Es muy complicado pensar en elecciones completamente libres, es complicado pensar en cómo mover la economía sin el rastro de estos criminales. Entonces es un país, digamos que manchado en muchas esferas por el narcotráfico permitido por este gobierno. Después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, vimos que Colombia regresaba a una época oscura de violencia política. ¿Hasta qué punto la violencia puede condicionar el voto en Colombia y afectar el proceso electoral? Es muy complicado, desde ya es complicado, hay muchos candidatos o precandidatos que en este momento ellos mismos dicen que les da miedo hacer campaña, que se sienten temerosos de ciertas cosas y bueno, evidentemente después de un asesinato así en público como el de Miguel, es normal que la gente tenga miedo, pero también hay comunidades, como decía antes, en Colombia que están completamente tomadas por el narcotráfico y eso quiere decir que hay personas a las cuales se les dice en pueblos en Colombia, si en este pueblo no gana tal candidato, pues va a haber consecuencias. Seguramente algunas personas van a aparecer muertas después de las elecciones. Y lastimosamente pues es un fenómeno que se vive en muchos países de Latinoamérica tomados por el narcotráfico. Entonces es esa violencia política, pero también con esa mancha del narcotráfico. Trump aceptó reunirse con Petro en Washington no para felicitarlo, sino para ponerlo en orden. ¿Cómo deja el gobierno de Petro a Colombia en materia de política exterior? Pues ese es un punto muy importante que señalas. Esto no es una reunión que llegue porque, como otras reuniones donde dos mandatarios se juntan porque quieren trabajar juntos, sino que es una reunión que viene
después de meses en los cuales tanto el presidente Trump como Gustavo Petro intercambiaron mensajes muy fuertes. Un presidente Trump que le llegó a decir que era un narcotraficante, que le dijo que tenía que estar pendiente porque él era el siguiente. En materia internacional, lo que Petro deja es un país que tiene, más allá de esta reunión que vimos y que puede ser el inicio tal vez de un nuevo camino o una echada o una desescalada en la tensión, es un país que va a tener una relación tensa con Estados Unidos en tanto que tiene una producción de coca histórica y para poder restablecer o tener una buena relación con Estados Unidos es necesario que se haga una reducción de esos cultivos de coca y deja un país además supremamente entrelazado con Venezuela, pero en el mal sentido de la palabra, es decir, la mayoría de los capos del narcotráfico, de las guerrillas colombianas, viven en Venezuela y tiene, por supuesto, una relación con el régimen venezolano. Entonces, es un país que está complicado porque digamos que se hizo amigo de los malos y un poco tensó, si queremos ser, digamos que buenos y conservadores, tensó las relaciones con los buenos, como por ejemplo el gobierno americano. Vanessa, ¿por qué si 7 de cada 10 colombianos no quieren a Petro, la oposición no logra unirse en torno a una candidatura unitaria contra el candidato oficialista Iván Cepeda, que representa incluso peores peligros que el mismo Petro? ¿Es esto lo común en la política iberoamericana o es un problema de egos, de ambiciones o de proyectos distintos para Colombia? Pues hay una combinación de los dos. Por supuesto, en la política suele haber mucho ego, los políticos en general tienen el ego muy elevado, pero también hay una gran diferencia de opiniones. Hay gente que está muy en el centro, hay gente que incluso yo podría decir que son de izquierda, pero ellos están en esa coalición del centro. Y luego hay una cantidad, yo creo que bastante grande de colombianos, no creo que sea la mayoría, pero sí es una cantidad considerable de colombianos que piden lo que una persona normal llamaría extrema derecha o lo que en los medios llaman extrema derecha. Entonces, hay candidatos para todo eso, hay una amplia gama de candidatos. El asunto es que ojalá pues logren un acuerdo para el bienestar de Colombia al tiempo adecuado, porque a mí me parece que la diversidad es buena en cierto momento, pero llega un momento en el que ya es necesario tomar decisiones y unificar conceptos. Para concluir, Vanessa, y te agradezco brevedad, ante la amenaza que representa la continuidad de un proyecto populista de izquierda radical y autoritario para Colombia, ¿cuál es la decisión más urgente que deben tomar los ciudadanos colombianos hoy? Bueno, pues de cara a las elecciones, evidentemente todo el mundo tiene que salir a votar. Vienen elecciones de Congreso y luego vienen las elecciones presidenciales. Y por supuesto, yo siempre digo que también compartir información es muy importante, que compartan información con sus familiares, en sus redes sociales y con sus amigos. América Latina está cansada de mamarrachos políticos que quieren hacer de naciones enteras sus fincas personales. Los colombianos harían un generoso favor a toda Iberoamérica si sacaran a Gustavo Petro de la Casa de Nariño con todo y su heredero. Vanessa, gracias por aceptar esta entrevista. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.